Muy bien, entonces iniciamos. Dice, Pym y Lowton investigaron la estabilidad de diferentes modelos teóricos mediante análisis de perturbación que consistió en desequilibrar las comunidades que habitaban en un lugar específico. Los investigadores encontraron que comunidades con mayor número de niveles tróficos tienen tiempos de retorno más largos, son más inestables. Es decir, sus poblaciones permanecen más tiempo en desequilibrio luego de una perturbación, situación que las ubica en un alto nivel de vulnerabilidad y en peligro de extinción. Por otro lado, las comunidades con menor número de niveles tróficos tienen tiempos de retorno más cortos, es decir, son más estables. El siguiente gráfico nos muestra la frecuencia de tiempos de retorno en escala arbitraria de algunos modelos de niveles tróficos en una comunidad. Ahí tenemos la gráfica, nos muestra los tiempos de retorno. La frecuencia, pues, es obviamente la frecuencia en la que se está haciendo la perturbación. Y dice, según la gráfica, el orden de las cadenas tróficas, desde la más estable a la más inestable, es... Porque me creías no. Sí, es comprensible. Es comprensible, pero el retorno es así.
¿Listo? Perfecto. Me gustaría escuchar a las personas que han participado que justifiquen su respuesta. Tengo varias respuestas, mejor dicho, todas las respuestas las han escogido y hay dos que están muy, pero muy cercanas una de otra en términos de votaciones. Eh, Me gustaría que justificara y que podamos, pues, dialogar sobre el asunto y después dar cuál es la respuesta más adecuada. Vamos a ver, ¿quién se anima? Está difícil la pregunta. Ahí acabo de compartir las opciones de respuesta que marcaron. Los escucho. Profe, ¿se me escucha? Sí, claro que sí, Anthony. Profe, pues yo pienso que la respuesta C. La verdad es que no entendí muy bien la gráfica, pero si el ejercicio nos dice que entre más niveles tróficos hay un mayor tiempo de retorno, pues sería que la tercera, la que se muestra en la gráfica, creo que es la que tiene menos niveles tróficos, luego le seguiría la 2 y luego la uno, por lo que por eso escogí la C, que sería de la más estable, que es la 3, la 2 y la uno. Muy bien, entonces, esto que está aquí implica los niveles tróficos, ¿verdad? Ese sería un nivel, este sería otro, este otro y este otro. Eso es lo que estás diciendo, ¿verdad? Sí, señor. Perfecto. Entonces, aquí tendríamos un nivel y dos niveles, y aquí tendríamos un nivel y dos niveles. Solo que digamos que si lo pensamos, este de aquí sería un organismo, digamos, herbívoro y está consumiendo tres tipos de plantas diferentes, tres especies diferentes. Este de aquí consumiría dos, este tan solo consumiría uno. A su vez, en el modelo 3 sería depredado y el depredador también sería a su vez depredado. Bien, eso es lo que nos muestra, digamos, la, la imagen, que hay unos niveles, los niveles tróficos, ¿verdad? Y de acuerdo con lo que dice Anthony, que es exactamente lo que dice el texto, entre mayor número de niveles tróficos, cualquier perturbación, una perturbación puede ser, por ejemplo, un incendio, puede ser una inundación, puede ser una tala de bosque, puede ser que transformé un parque, lo terminé podando, eh, o tan sencillo como en un entorno en el que hay un solo árbol y puro concreto, puedo talar ese árbol y lo puedo dejar, puedo cambiar todas las condiciones. Entonces, las perturbaciones son cambios en los ecosistemas, ¿sí? Ahora nos dice que a mayor número de niveles tróficos, los tiempos de retorno, es decir, cualquier tipo de perturbación se va a demorar mucho más tiempo en regresar a su origen o a su equilibrio inicial. Piensen en la selva amazónica, donde hay cientos y miles de especies por hectárea y cuando se corta un pedazo de selva, pues va a ser mucho más difícil que esas relaciones de esos cientos o quizá miles de especies se vuelvan a interconectar. Va a tomar mucho más tiempo que si estamos hablando, por ejemplo, de un desierto donde hay poco menos niveles tróficos o cantidad de interrelaciones, va a tomar menor tiempo después en recuperarse. Sí, tengo por allí una manito alzada. ¿Había pregunta?
¿Aló, se me escucha? Sí, Buenas noches, profesor. Era para decir que yo escogí la respuesta A, porque si nosotros vamos al texto y pues bien dicho por usted, se dice que a mayor número de niveles tróficos, mayor es el tiempo del retorno y por ende es menor la estabilidad, o sea que son bastante inestables. Si nosotros observamos la gráfica, podemos ver que la línea número uno tiene los tiempos de retorno más cortos, o sea, es la más estable. Si nosotros miramos la 2 tiene un tiempo como intermedio, y si nosotros miramos la 3 es la que más tiempo se demora. Por ende, es la que más, es la que más propensa está a sufrir un cambio entre las perturbaciones. Entonces, si nosotros nos guiamos desde esa lógica, podemos sacar la respuesta de una forma sencilla, la cual sería la A. Gracias. bien, muchísimas gracias, Víctor. Efectivamente, ojo, la frecuencia aquí quiere decir como de las perturbaciones, con qué frecuencia se perturba el medio. Entonces, aunando a lo que dice Víctor, hay en el ecosistema uno hay una perturbación mayor, digamos una tendencia a una perturbación mayor, y sin embargo hay una recuperación en términos de tiempo. Recordemos que esto no es un tiempo ni medido en días, ni en años, ni en meses, no se sabe porque es una escala arbitraria. Lo que sí sabemos es que tiene un tiempo de retorno al equilibrio corto en comparación a 50, digamos, un poco antes de 50, en comparación a los 150 que están acá. Ahora, un tiempo para el ecosistema número 3 con una frecuencia bastante menor de perturbaciones, tenemos un tiempo de retorno muy largo hasta que se logra llegar. Y digamos, en el sistema 2 habría una frecuencia, digamos, resiste una frecuencia un poco más y el tiempo va a ser muy similar al del 3. En ese orden de ideas, si hay un sistema en el cual una frecuencia de perturbación mayor le toma al mismo tiempo que una frecuencia de perturbación menor, pues quiere decir que sería un poco más estable, ¿verdad? Entonces sí, efectivamente, el sistema, el orden de estabilidad, que sería contrario al número de relaciones que existen, sería uno, 2 y 3. Uno, 2 y 3. Me gustaría escuchar cuál es la dificultad que encontraron aquí, porque digamos que en las respuestas, Anthony, que participó al principio, explicó bien, pero escogió la 3. ¿Por qué escogiste la 3, Anthony? Me gustaría escucharte. Creo que fue que no alcancé a ver el otro nivel trófico que estaba en el 3. O sea, yo apenas estaba como contando la cantidad de niveles tróficos, pero sí, con la explicación, pues ya me di cuenta que cada como que línea que va, es la que le corresponde a cada nivel trófico. Entonces lo que hice yo fue como, o sea, hice lo mismo, pero al revés, o sea, hice la de menos estable a la más estable. Entonces sí, Ok, sería la de uno, 2 y 3. ok, e invertiste entonces el orden. Y eso lo hizo una gran mayoría, porque de acuerdo con la encuesta, con los resultados de la encuesta, una gran proporción del público, de ustedes, escogieron la C. Entonces invirtieron el orden de la menos estable hasta la más estable. Y se está pidiendo justamente lo contrario. ¿Alguna otra pregunta, alguna duda o continúo? Bueno, entonces continuemos. Es el mismo contexto, pero la pregunta varía, dice. En un ambiente con alta frecuencia de perturbaciones y bajos tiempos de retorno, se esperaría que la red trófica 1,
¿Listo? Ahí comparto los resultados. Igual que en la pregunta anterior, tenemos dos opciones que fueron las más votadas, la A y la D. Voy a leer las opciones de respuesta y luego me gustaría que, al igual que hicimos en la pregunta pasada, pues hubiesen participantes para tratar de justificar. Dice A. Se esperaría que la red trófica 1, A, fuera más estable y se acercara a altas condiciones de vulnerabilidad más rápidamente que las demás. B, fuera más inestable y se recuperara de las condiciones de vulnerabilidad más rápidamente que las demás. C, fuera más inestable y se acercara a altas condiciones de vulnerabilidad más rápidamente que las demás. Y finalmente, D, fuera más estable y se recuperara de las condiciones de vulnerabilidad más rápidamente que las demás. Los escucho. Em, Profe, yo puse Sí, que era la D porque en el texto dice que o sea, que la uno tiene como un tiempo de retorno más corto, por lo cual se recuperaría más rápido que las otras. bien. Creo que la dificultad aquí está un poco en que tal vez no estamos entendiendo el concepto de vulnerabilidad. ¿Será eso? ¿Será eso lo que está dificultando la respuesta? Porque miren, si comprendemos la vulnerabilidad como digamos, la condición en la cual los organismos que están presentes allí pudiesen llegar a extinguirse, que es como lo plantean allí. Juan Navarro, Profesor, se la A porque la compañera había explicado que era más estable, ¿no? Y por ende tiene, pues ahí en la graficación yo veo que el tiempo de retorno es menor. Y según lo que veo, es verdadera la opción A. bien, estamos de acuerdo en que es la más estable, en que la red trófica es la más estable. En eso estamos de acuerdo y por lo tanto tenemos que evitar la B y la C, ¿cierto? Nos quedamos con A o D. Justamente estaba yo diciendo que quizá el inconveniente es que no tenemos muy claro cuál es el concepto de vulnerabilidad. Vulnerabilidad es cuando un ecosistema eh, puede llegar a perder más organismos y puede, como dice allí, llevar a esos organismos, a esas especies que están allí, al peligro de extinción. Es decir, a que muchos organismos de una especie que vivan allí se pierdan. Dice que entre menos niveles tróficos es más estable y es menos vulnerable. Quiere decir que regresará más fácil a la estabilidad y que tendrá menos riesgo de extinción, ¿verdad? La A dice, fuera más estable, pero por el otro lado dice, y se acerca a altas condiciones de vulnerabilidad más rápidamente. Mientras que la D está al contrario en ese último pedazo, dice más estable y se recuperará de las condiciones de vulnerabilidad más rápidamente. ¿Qué quiere decir esto? Que la población que en un momento decayó va a llegar nuevamente a niveles estables y por lo tanto no va a tener peligro de extinción. Mientras que en unas condiciones donde habrá posiblemente mayor número de especies, mayor número de niveles tróficos. Cuando hay una perturbación, algunas de estas especies no, el número de organismos que hay por especie
no logran recuperarse rápidamente y posiblemente se extinguen porque, por ejemplo, no encuentran pareja fácilmente, no logran los tiempos de floración en las plantas, entonces no logran reproducirse. Pueden pasar un montón de situaciones. De pronto un depredador se come los pocos organismos que quedaron de una misma especie, entonces eh, se pierde esa especie y pues se hizo más vulnerable y se perdió. Por lo tanto, en este caso específico, de acuerdo al análisis que hicimos de la gráfica en la pregunta anterior, nos da que la respuesta correcta sería la D, más estable y se recuperará más rápido de condiciones de vulnerabilidad ese ecosistema. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? No, profe. Gracias. Bueno, continuemos entonces. En la siguiente gráfica se representa los niveles tróficos de un ecosistema. Según el esquema, las poblaciones hacen parte de un ecosistema. Estas te las facilitas. ¿Listos? Bien. A ver, alguien que nos explique esta muy rápidamente. Profe, yo escogí la D, sí, la D, pues por descarte, porque el A nos habla de ecosistemas como acuáticos y no aplica. El B es desértico, hace calor y pues no hay animales de frío. Y el C es tropical y como hay calor y biodiversidad muy alta, tampoco coincide mucho. Muy bien. Pero creo que no lograste darme todavía la respuesta. Como hay una clavecita. Lo que dijiste está bien, pero este es un ecosistema bastante, o al menos allí han hecho una muestra bastante importante de biodiversidad. Tú dices que no porque el tropical es mucho más diverso, pero allí hay una muestra importante de biodiversidad. De pronto yo no lo sé mucho y me parece que esto es de aquí, del trópico, como donde nosotros vivimos, pero hay unas palabras claves
en la imagen que son las que Lobo ártico. determinan Lobo cuál es la ártico y zorro respuesta. ártico. Bien, David, muchísimas gracias, hombre. Nos dice lechuza ártica, lobo ártico, zorro ártico. Esto nos tiene que llevar a pensar el ártico queda. Sara, levantaste la mano. Pues, profe, por su parte, yo lo que hice fue colocar la opción D y prácticamente lo puedo hacer por descarte mirando las imágenes, porque, o sea, dentro de la, por así decirlo, biodiversidad que hay de especies ahí, hay cosas claras como lo que hay un lobo ártico, hay una lechuza ártica, y revisando las respuestas, estuarino es un ecosistema de tipo aguas dulces, o sea, es un ecosistema acuático, y hay muchas criaturas ahí que no son acuáticas. En el desértico, muchos animales que estarían ahí tampoco van en el ecosistema, ¿no? Probable es que morirían si estuvieran en un sistema desértico, y en el tropical, pues como hay lechuzas árticas y hay criaturas que se les coloca como ártico, la más probable sería la subpolar, porque no es un ecosistema completamente polar, pero sí posee características como digamos nieve más continua, aunque las temperaturas son más altas. Muy bien, exactamente. Esa palabra ártico nos tiene que llevar a pensar en el Polo Norte, ¿cierto? Eh, entonces, digamos que allí es donde está la clave de esta pregunta. Muy bien, muchísimas gracias a todos los que participaron, a David, eh, se me escapa a Sara y ¿quién más? Bueno, muchas gracias por participar todos. Bien, la misma gráfica, pero diferente pregunta. Dice, una disminución drástica en la población de lemmings causaría un aumento en la depredación de topillos. Este fenómeno ocurriría porque, bien chicos, hay 82 personas, pero solamente en este momento 29 han participado. Bueno, 30 ya. Me gustaría que alguien, por favor, nos explique cómo llega la respuesta, qué fue lo que tuvo en cuenta, que nos explique por qué. Los escucho, los escuchamos. Profe, una pregunta, ¿la B y la Dime, C son David. las mismas? Discúlpame. La respuesta B y la C están iguales. No,
No son iguales, son parecidas al ojo de inexperto, pero resulta que si te fijas en la cuarta Dice palabra es intraespecífica diferente. e interespecífica. Dice inter e intra, ¿sí? Son dos conceptos bastante diferentes. Sara, Pues, profe, yo coloqué en mi caso la respuesta B por descarte y principalmente la A y la D nada que ver, queda entre la B y la C. Y si mi memoria mal no me fallaba, interespecífica es cuando estamos hablando de que diferentes especies están en una competencia por, digamos, un mismo alimento. Y cuando se habla de intraespecífica, pues está hablando de que individuos de una misma especie es que están peleando por el alimento. Y pues si se está teniendo en cuenta de que los lemmings desaparecerían y solamente quedarían los topillos, entonces sería más que todo un caso interespecífico porque estamos hablando de que otras especies que, digamos, antes no consumían o que consumían el lemming, tenían que pasarse a los topillos para poder alimentarse. muy bien, Sara, muchísimas gracias porque además nos acabas de explicar cuál es la diferencia entre intra al interior de la especie e inter entre especies. Muchísimas gracias por eso. Claro, el lemon es consumido por el lobo ártico, el armiño, la lechuza y el zorro. Y una vez que el pobre lemon desaparece, pues ahora lo que queda básicamente digamos, como en su reemplazo sería el topillo. Así que la competencia interespecífica entre esos cuatro animales, zorro, lechuza, lobo y armiño, pues se va a enfocar entonces en el topillo el problema ahí es que el caribú, por ejemplo, el armiño no lo come, la lechuza no la come y el zorro ártico no la come. Solamente el lobo alcanza a acceder a él. Entonces va a ser muy depredado el topillo. ¿Preguntas? ¿Algún comentario? Muchísimas gracias, Sara. Esta creo que ya la hicimos, ¿verdad? ¿Me confirman? Sí, señor. Sí, ya la hicimos, ¿verdad? Gracias, Salomé. Bueno, entonces esta. Los acrídidos, conocidos popularmente como langostas o saltamontes, son una familia de insectos ortópteros caracterizados por su gran facilidad para migrar de un sitio a otro y en determinadas circunstancias reproducirse muy rápidamente, llegando a formar devastadoras plagas capaces de acabar con la vegetación de grandes extensiones de terreno. Cualquier organismo vivo necesita de energía para reproducirse y crecer. Las langostas o saltamontes obtienen la energía de diferentes tipos de plantas. Para obtener alimento, las langostas o saltamontes deben invertir energía en desplazarse hasta donde están las plantas. Una langosta podría llegar a un sitio donde no hay plantas para consumir porque otras langostas las han consumido. Entonces, estas langostas deben moverse a otro sitio donde haya alimento y para eso deben gastar más energía antes de tomar alimento, lo cual disminuiría sus probabilidades de sobrevivir y contribuir a futuras generaciones. Si ocurre un aumento en la cantidad de langostas en un área determinada, se esperaría que la probabilidad de sobrevivencia de estas poblaciones decreciera porque
Aló, ¿se me escucha? Sí, claro. Profesor, yo escogí la opción B. Ay, Ah, espérame un segundo. uy, mala mía. Todavía no me respondas. Quiero que, por favor, claro que sí participes, pero todavía no porque acabo de mandar la encuesta. Entonces, esperemos un segundito a que respondan, a que llenen la encuesta, un minutito y de una. ¿Listo, Víctor? Dale, sí, señor, mala mía. Gracias, hombre, muy amable. Profe, una pregunta, ¿podría volver a repetir la definición de interespecífico y intraespecífico? E intraespecífica, Sí, bien. Intra quiere decir al interior de una especie e inter quiere decir entre especies, diferentes especies. gracias. Con gusto. Perfecto. Víctor, ahora sí. Bueno, profesor, yo escogí la respuesta B. ¿Por qué? Si nosotros analizamos el enunciado que nos dice si ocurre un aumento en las cantidades de langostas en un área, ¿por qué disminuiría su probabilidad de supervivencia? Si nosotros nos vamos al texto, dice que las langostas se alimentan de plantas, pero si llega a haber demasiadas langostas en un solo sitio, las plantas se agotarán rápidamente. Por ende, cada langosta debe moverse más para poder encontrar comida, lo que gasta muchísimo más de su energía y este gasto produce que se vayan poco a poco agotando sus probabilidades de reproducirse y de sobrevivir como tal. ¿Por qué Muy no, bien. digamos, por qué no es la A? Porque no es una competencia interespecífica, no tiene nada que ver con otras especies, es simplemente las langostas y ya. Y según el concepto de intraespecífica, eh, según el concepto de intraespecífica, es solamente entre la misma especie. En este Ujú. caso, las langostas. Gracias. Listo, Víctor, muy bien. Excelente. Las langostas no se van a poner a decir, ay, venga, guardemos comida para los otros, no sé cómo usted todo eso, guárdele un poquito al otro, o sea, no habrá cooperación, ¿verdad? No habrá cooperación. Entonces, la C y la D, digamos, de una vez debemos descartarlas en ese sentido. Las langostas no son como otras especies donde sí podrían llegar de pronto a compartir recursos. Aquí no, esto no sucede así en el mundo de las langostas. Bien, a mayor energía gastada en búsqueda de alimento, menor energía disponible para la, el, digamos, el celo o el intercambio sexual y, por supuesto, el apareamiento y toda la reproducción. Sucede, hay países en el mundo, especialmente en África y aquí al sur en Sudamérica, en Argentina, hay momentos en los que hay
plagas de langostas y van pasando y van arrasando cultivos, incluso pueden generar hambrunas en ciertas partes del mundo. Es una plaga muy poderosa. Bien, continuemos. En muchas especies, el éxito del depredador sobre su presa varía con el tamaño y velocidad de la presa. Algunos autores aseguran que la coevolución de la interacción depredador-presa ha sido gobernada por variaciones en el tamaño y la velocidad de las presas. Ante la situación de que las presas comenzaran a escapar más a menudo de los depredadores, se esperaría que Daniel, ¿cuánto van? Daniel, ¿cuánto van? Bien, alguien que nos ayude a responder esta pregunta, por favor. pues para mí, profe, sería la A, porque si las presas empiezan a escapar más rápido, la selección natural lo que dice es que se queda con los individuos más fuertes, más rápidos, sí, que se puedan adaptar al entorno. Entonces, la selección natural favorece a los individuos más grandes y más veloces, los que puedan atrapar a la presa. Bien, David, muchísimas gracias. Bien, aquí veo que hay un grupo importante de personas que quizá no tiene las bases de la selección natural. Miremos esto. Nos dice en el grupo, en el texto, perdón, que hay unos animales, una presa y un depredador que están, pues, compitiendo básicamente, uno por escapar, el otro por comer, para poder sobrevivir cada uno por su lado, ¿verdad? Uno escapando, el otro comiendo. Y nos dice que las presas se van a volver más rápido. Si
las presas se vuelven más rápidas, los depredadores terminarían muriendo de hambre. Pero la presión selectiva quiere decir que se van a seleccionar cierto tipo de organismos que podrían llegar a alimentarse de. Entonces, si estamos hablando de selección natural, una fuerza que no tiene ningún tipo de intención propiamente dicha, lo que va a pasar no es, en el caso de la B, que hubiera una selección natural sobre las presas favoreciendo a los individuos más lentos y pequeños. Es decir, no es que ahora en adelante, entonces los que eran más rápidos y corrían más rápido ahora van a tener hijos que sean más lentos y pequeños para que se los puedan comer los depredadores. No, por supuesto que si son más rápidos y más grandes, sus hijos deberían tender a ser más rápidos o tan rápidos como los padres y tan grandes como los padres. Los más pequeños y más lentos son los que justamente van a morir más rápido porque los depredadores los van a comer. Ahora, los depredadores que no logren comer esas presas, que son más rápidas, pues se van a morir de hambre. ¿Y quiénes van a quedar? Pues aquellos depredadores que sí logran correr más rápido o que son más grandes y pueden atrapar a esas presas que ahora son más grandes y más veloces. Por lo tanto, esos que son más rápidos y más grandes van a tener hijos que a su vez se van a asemejar a ellos y entonces la evolución tiende a producir muchos más individuos con esas características. No es normal que la selección natural haga organismos más lentos y más pequeños en un entorno donde la competencia va hacia ser más rápido o más grande. Entonces ustedes me van a decir, profe, pero entonces ¿por qué existen las tortugas? Si son lentas, si son más, quizá pequeñas, hay unas que son bastante grandes, pero las tortugas son lentas y pequeñas. ¿Por qué existen ellas? Bueno, pues porque quizá en el entorno en el que ellas se han desarrollado, eh, debido a las características que ellas tienen, pues no necesitan tanto escapar de los depredadores porque es muy difícil abrir, por ejemplo, ese caparazón. Eh, los animales difícilmente logran tener una mordida tan grande y tan potente para lograr romper ese caparazón. Hay otros organismos que son bastante lentos y que viven bajo tierra o que de pronto tienen alguna característica como las espinas o alguna otra adaptación que aunque sean lentos los hace ser menos vulnerables. ¿De acuerdo? Siempre habrá en el entorno en el que ellos sobrevivan alguna adaptación que les permita ser lento y pequeño, porque no es solamente eso, ¿verdad? Puede ser una adaptación al agua o a la luz o a la cantidad de nutrientes o a la cantidad de oxígeno presente. Bueno, tantas cosas que pueden haber en los ecosistemas que los organismos, no solamente animales, pero también plantas, deben adaptarse para poder sobrevivir. ¿De acuerdo? La respuesta correcta, como bien nos dijo David, sería la A. Los depredadores serían seleccionados, digamos, positivamente hacia los que sean más grandes y más veloces. Continuamos. ¿Hay preguntas antes de continuar? No. Bueno, continuemos entonces. Un grupo de científicos aisló cepas de la bacteria Streptococcus pneumoniae obtenidas en pacientes enfermos de neumonía. Las cultivaron con diferentes antibióticos de prueba y midieron el porcentaje de supervivencia de las cepas. La tabla muestra los resultados. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál de las siguientes hipótesis se relaciona con los resultados del experimento?
Listo, mis chicos. ¿Alguien que nos ayude? Una bastante sencilla al parecer. Profe, Sí, Anthony. profe, yo lo hice por descarte, pues yo escogí la respuesta B, que es la que más se acerca a la hipótesis que se podría relacionar con el experimento. La A no, porque pues es mejor que le receten antibióticos a las personas con neumonía a que no se le recete nada, porque tendría una supervivencia del 99%. La C tampoco sería porque pues en ningún momento tampoco mencionan que podrían llegar a sufrir de alergia a los antibióticos y empeorar, ya sería como un caso aparte. La D tampoco sería porque pues no tiene nada que ver con el texto ni con lo que me están planteando. Entonces, pues sería la respuesta B, la que muestra que es más sensible al antibiótico 4, que es el que tiene, pues ya solamente el 70% de la cepa aún sobrevive, el resto tiene un mayor porcentaje. Ujú. Anthony, ese es sensible, entonces, ¿qué quiere decir? Pues yo pienso que es más susceptible al antibiótico, como que le afecta más. Exactamente, que es más vulnerable, ¿verdad? A veces de pronto en palabras como esa hacen que algunos no comprendan qué está pasando allí porque esa no es la respuesta. Piensan que esa no es la respuesta porque tal vez sensible quiere decir que se va a poner a llorar, pero no, chicos, no es que se va a poner a llorar frente a ese antibiótico, es que es vulnerable, se va a morir en presencia de ese antibiótico. Bueno, muy bien. Ah, ¿hacemos una pregunta más o nos vamos ya a descansar? Son las 8:04. No había visto que ya era hora, pero me dicen si hacemos una pregunta más o nos vamos. Terminemos esta, profe, pues. Una pregunta más, Bien. profe. ¿Una más? Bien, esa es la actitud. Excelente. La vitamina D es una sustancia que se almacena en el tejido graso de la piel y que, por lo general, se activa con la exposición a la luz solar. Se encuentra en alimentos como el pescado, el hígado de res, el queso y la yema de huevos. Su función principal en el organismo es la absorción y fijación de calcio y fósforo en el cuerpo y el fortalecimiento del sistema inmunitario. De acuerdo con lo anterior, ¿qué ocurrirá posiblemente con una persona que presente una baja cantidad de vitamina D en su organismo? A. Presentará una gran acumulación de calcio y fósforo en los tejidos grasos de la piel. B. Presentará dificultades con la visión nocturna y la contracción de los músculos. C. Presentará disminución en la transmisión de los impulsos nerviosos entre las neuronas. Y D. Presentará problemas en el desarrollo de huesos y se enfermará con más facilidad. Bien, hagamos esta encuesta un poco abreviada, ya que hay mucha gente que se ha ido hasta allí y todo parece indicar que la gran mayoría seleccionó el 80% la respuesta de alguien que rápidamente la comente y nos vamos a descansar. Juan, La respuesta de yo la escogí porque dice que la principal función es
la absorción y fijación de calcio en los músculos en el cuerpo y se fortalecimiento del sistema inmunitario. Cuando hay una baja, o por así decirlo, una baja cantidad de vitamina D, pues fácilmente yo diría que se enfermaría con más facilidad y como el calcio está en los huesos, pues tendría un problema de desarrollo en los huesos y por eso. Muy bien, claro. Si no tiene calcio, sus huesos van a ser débiles y adicionalmente, si nos habla del sistema inmunitario, pues no tendrá cómo responder a las enfermedades. Muy bien, Juan, excelente. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos, chicos, por su compromiso, por quedarse aquí hasta última hora y les deseo un excelente descanso el día de mañana. Que estén muy bien. Hasta la próxima.